I want to sever the fate of this world. A world of only victors. A world of only peace. A world of only love. Everybody wants to rule the world. I will create such a world. There's a room where the light won't find you. Holding hands while we It's the power of a god. do, I'll be right behind you. I am the ghost of Uchiha. Y hola gente, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran? Espero que se encuentren muy bien. Como pueden ver, aquí entra un nuevo capítulo de esta maravillosa serie. Y sin más nada que decir, empecemos con el video. Capítulo 3. Demonio de la niebla. Después de un intercambio interesante con Kakashi y finalmente capturarlo, Zabuza pensó que la misión había terminado. Con la única amenaza segura en su prisión de agua, el resto de los genins eran presa fácil, por lo que comenzó a fijar su mirada en el objetivo real. Tazuna ya estaba muy nervioso cuando apareció el ninja con la gran espada, ahora que lo miraba directamente lo hizo palidecer aún más. Sabía que sería el próximo y que podría morir en cualquier momento, ahora se arrepiente de no haber pagado la misión correcta y en su lugar obtuvo una protección más fuerte. Sin embargo, antes de que Zabuza pueda decidir, los dos genins masculinos tomaron la iniciativa porque pensaron que estaba distraído. El plan era que Sai llamara su atención con sus jutsus de arte mientras él, el Uchiha, da el golpe decisivo con su jutsu de bola de fuego. Sasuke creía firmemente que el espadachín no podía moverse si quería mantener el jutsu de la prisión, por lo que su plan debería garantizar el éxito. Incluso si falla, Kakashi al menos debería ser libre, por lo que debería ser beneficioso para todos. Desafortunadamente, tal como Zabuza había predicho, no tenían por qué preocuparse. Hubo varias fallas en el plan de Uchiha y no tuvo en cuenta tanto la distancia como el elemento jutsu. Sasuke debería haberse dado cuenta de que sus jutsus de fuego estaban elementalmente en desventaja cuando luchaba contra usuarios de agua. Este problema también afecta a su compañero de equipo Sai, ya que la mayoría de sus jutsus estaban basados en tinta y pueden ser fácilmente destruidos por el agua. Lo más importante, dado que Zabuza estaba en el lago y no pueden caminar sobre el agua, todos sus jutsus a distancia pueden ser vistos a 1 milla de distancia por el Jonin, sin importar qué tan rápido fueran. Como no quería entrar en peleas sin sentido con genins humildes, Zabuza hizo varios clones de agua para cuidarlos. Incluso con solo 1/10 parte de su poder, los clones eran más que rivales para los genins. No los mataron innecesariamente porque haría que Konoha enviara cazadores en su camino, así que todo lo que hicieron fue noquearlos. No es que tuviera miedo, pero era mejor que tener peones, pensando que pueden llevarlo en cada paso de su camino. Bloody Mist resopló ante el intento del Jonin de salvar a su equipo y a su cliente ordenándoles que huyeran. Como un genin puede arrastrar a un civil para dejar atrás a un Jonin, especialmente cuando se especializa en asesinatos silenciosos. Incluso si de alguna manera lograran escapar, solo sería cuestión de tiempo hasta que fueran detenidos. Gracias a las acciones de los dos genins masculinos, la misión del Nukenin se hizo aún más simple. Con sus dos compañeros de equipo derribados o noqueados, solo Sakura Haruno quedó temblando con el cliente. Cuando los genins comenzaron sus planes, Kakashi todavía tenía pocas esperanzas de que sus estudiantes pudieran salir adelante milagrosamente y eventualmente liberarlo. Incluso si escucharon sus órdenes, no se hizo ilusiones de las pocas posibilidades que tienen. Los 7 espadachines de la niebla no eran solo un título, era un honor ganado con sangre y años de servicio excepcional a su pueblo. Fueron un trato genuino y venerados por muchos, incluso aquellos fuera de Kiri, ya que cualquiera de ellos puede enfrentarse cara a cara contra los mejores de cualquier pueblo y probablemente ganar. Junto con su habilidad en el uso de sus armas, todos fueron reconocidos como los individuos más peligrosos del mundo ninja. Incluso el mejor equipo Anbu de Konoha no sobreviviría ileso, y mucho menos un equipo genin. Mientras que los 7 espadachines eran venerados, Zabuza todavía estaba clasificado como un alto Jonin, por lo que Kakashi intenta enfrentarlo en una pelea 1 a 1. Con la ayuda de su ojo Sharingan, esperaba sorprenderlo tomando la iniciativa. Lamentablemente, duró poco y terminó capturándose a sí mismo, y cuando tanto Sasuke como Sai quedaron inconscientes, toda esperanza se fue con ellos. Era inútil mientras el Jonin esperaba lo inevitable, su única esperanza era que la niebla sangrienta salvara a sus genins. Esperó y esperó, solo más tarde para averiguar el motivo de la inacción del espadachín.
Para su sorpresa, Zabuza estaba obsesionado con alguien que estaba fuera del campo de batalla. Por poco de lo que pudo ver, el recién llegado parece ser un samurái errante. Incluso sin el Sharingan, no podía sentir el chakra de este individuo, lo que lo convertía principalmente en un civil o un samurái. El hecho de que el recién llegado no se fue de inmediato, Kakashi cree que debe tener entrenamiento de combate y las espadas que tenía con él y las túnicas le dijeron que probablemente sea un samurái. Dado que Wave es solo un pueblo pequeño y no tiene asuntos oficiales con los daimyos, concluyó que este es solo un samurái errante. La vista de Zabuza. Después de asegurar todas las amenazas, Zabuza estaba a punto de fijar su mirada en su verdadero objetivo, el constructor del puente. Ese era su plan hasta que fue golpeado por un aura desconocida que lo detuvo por completo. Normalmente, como un espadachín incondicional como él, los intentos de matar eran solo trucos baratos porque él era literalmente el maestro de ellos. Sin embargo, esto no fue un truco y lo golpeó directamente en sus instintos. Como una verdadera presa de su depredador, solo que esta vez él es la presa. Tal vez así era exactamente como se sentían los animales cuando eran acorralados por un depredador fuerte e imbatible. Cuando eso sucede, todos sabían cuán pocas o cero posibilidades tenían de sobrevivir. Zabuza no fue diferente, pero no es de los que retroceden y dejan que sus instintos lo controlen. Al levantar su chakra, amortiguó algunos de sus efectos mientras giraba lentamente para mirar a su nuevo oponente y no estaba decepcionado. Túnicas blancas, espadas de samurái, junto con el sombrero de paja, es sin duda el rumoreado Phantom Batosai. Incluso cuando su rostro estaba completamente ensombrecido, el espadachín de la niebla todavía puede ver los ojos azules aterradores a través de los huecos de su sombrero de paja. En un duelo, los ojos son lo que los espadachines usan para predecir las acciones de uno porque la mayoría de los samuráis usaban túnicas gruesas para ocultar sus movimientos. De ahí el dicho de que los ojos son las ventanas del alma. Desafortunadamente para nuestro amigo Mr. Swordsman, lo que vio solo lo asusta más. Esos ojos le mostraron la determinación inquebrantable del espadachín, un camino sin una sola onza de duda. En sus años de experiencia ninja, Zabuza sabía que solo uno de estos oponentes en el campo de batalla podría cambiar el rumbo de la guerra hacia cualquier lado en el que se encuentre. El ex espadachín de la niebla había visto a muchos de esos luchadores y había perdido a muchos hombres por ellos, nunca debían ser tomados a la ligera porque incluso en su muerte todavía pueden llevarse a uno o dos oponentes más con ellos. Sin embargo, el Batosai ante él no solo tiene esos ojos, sino que también es un elemento desconocido y Zabuza sabía que estaba totalmente superado. Incluso sus entrañas le decían que corriera y se rindiera, solo su orgullo lo mantuvo en su lugar. Hay un dicho entre los espadachines, dicen que cuantas más vidas tomaste con tu espada, más nítidos se verían los ojos del espadachín. Especialmente en las noches, ya que la única fuente de luz provenía de la luna, lo que hacía que la luz de la luna se reflejara en los ojos aún más intimidante. Se decía que el último Batosai podía asustar al más veterano de los ninjas con una sola mirada. Sin embargo, esa lógica solo se aplica a aquellos que han soportado y superado la locura de la matanza continua. A diferencia de los luchadores de largo alcance, los espadachines siempre peleaban en primera línea y de cerca, por lo que tenían que ser testigos del último momento de la vida de su oponente. Sería una tontería cerrar los ojos y dar el golpe mortal, por lo que no importa cuánto quisieran evitarlos, habría muertes que tenían que ver. Como dice el refrán, todos somos diferentes, algunos maldecirían a sus oponentes diciendo cómo los matarán a ellos y al resto de sus hijos. Otros simplemente mostrarían un arrepentimiento abrumador, cada uno tiene su propia historia y el espadachín tuvo que mirar antes de completar su muerte. Algunos samuráis creen que el fantasma de los muertos perseguirá para siempre a aquellos que se quitaron la vida, dando así a los espadachines un gran peso y responsabilidad. Era la razón por la que no desenvainaban sus espadas a la ligera, y por la que eran vistos como símbolo de justicia. Algunos también piensan que el brillo puede ser solo un truco de la luz o tal vez una versión samurái de cuentos populares. Si esa teoría es correcta, entonces deberían tener muchos ninjas de ojos brillantes y aterradores desde la guerra. Ya sea cierto o no, Zabuza se encontró reacio a alejarse de ellos. Esos ojos eran demasiado aterradores para que él los ignorara, sin mencionar los rumores que dicen que el segundo en que apartas la mirada fue el momento exacto de tu muerte. También hubo otros rumores, como que puede acortar la distancia en un abrir y cerrar de ojos. La velocidad de su espada era tan rápida que es solo un destello que ves, o que su espada fue bendecida por los dioses para que pueda cortar incluso el acero más fuerte.
Normalmente, el ex espadachín de la niebla no solo escucharía los rumores, pero desafortunadamente también contienen fragmentos de verdad. Solo necesita saber dónde buscar y qué elige creer. No sobrevivió tanto tiempo como Kenin solo por su espada gigante, por lo que también es bueno para recopilar información. Puede que haya sido hace mucho tiempo, pero aún puede recordar las palabras de su viejo sensei. Dijo que en los viejos tiempos los samuráis querían medir el nivel de sus oponentes. Al proyectar su propio ki, le hacen saber a su oponente con quién están tratando. Cuando nadie retrocedía, entonces luchaban entre sí. Hubo otros que usaron esta técnica para matar sin sentido, por lo que desarrollaron aún más la habilidad al usarla para inmovilizar a sus oponentes. Hace muchos años en Iron Country, hay un conocido espadachín que se especializa en este arte. Su nombre era Udo Hine, también conocido como Kurogasa, traducido directamente como sombrero negro, probablemente porque siempre usa un sombrero negro. Una vez fue un gran espadachín, dijeron que se enfureció matando a sus propios camaradas antes de desaparecer de la guerra samurái. Más tarde resurgió nuevamente como asesino a sueldo, no le importaba si eran espadachines, ninjas o incluso civiles. Mataría a cualquiera que sea su objetivo o que se interponga en su camino. En ese momento la policía local no pudo detenerlo, ni tampoco los guardaespaldas contratados por su objetivo. El último funcionario del gobierno tuvo suerte porque uno de los guardias resultó ser el viejo Batosai solicitado personalmente por el comisario de policía local. Si bien todavía hubo bajas, pero afortunadamente el gobernador todavía estaba vivo. Tuvo suerte porque Batosai se hizo cargo de la pelea, a quien Black Cat decidió cambiar de objetivo y batirse en duelo con el famoso Samurai War Slayer. Aparentemente, su arte secreto no afectaba a alguien con un ki mayor o igual. Aparte del título de samurái más fuerte, el asesino no pudo evitar querer pelear contra alguien tan famoso como el Batosai. Contra civiles normales sin experiencia en el campo de batalla, la técnica haría que se congelaran en el acto. El arte literario congela el cuerpo porque estaban demasiado asustados sin que el cerebro entendiera por qué. El rumor también decía que el sombrero negro no solo puede detener por completo a su oponente, sino que de alguna manera también podría influir directamente en las funciones corporales internas. Algunos dicen que podía detener el latido del corazón o la respiración de los pulmones, dejando a sus víctimas asfixiadas y agonizantes. La última noticia de él fue que se quitó la vida después de perder ante el Batosai. Como espadachín, Zabuza naturalmente escuchó sobre esta energía cuando fue incluido por primera vez como uno de los espadachines. En ese momento, su mentor lo llamó Sword Ki y dijo que solo se manifiestan en los mejores maestros de la espada. Sin embargo, después de lograr el dominio sobre su Kubikiribocho y nunca encontrar a nadie con tanta energía, durante mucho tiempo pensó que era solo un mito. Casi se había olvidado de eso hasta hoy mientras miraba sorprendentemente que venía de su nuevo oponente. Por primera vez en su vida, Zabuza estaba asustado y emocionado al mismo tiempo porque este era el verdadero espadachín que había estado buscando toda su vida. Sabía que estaba siendo desafiado, incluso en desventaja, su orgullo como espadachín no lo dejaría retroceder. El mensaje fue claro y no necesitas ser un samurái para descifrarlo. Era obvio que él era su objetivo, literalmente podía sentir su mirada y su ki sobre él. También la forma en que sacó su espada y la dejó de lado decía mucho, estaba esperando que se preparara. Era una etiqueta comúnmente utilizada por espadachines nobles, como un código para desafíos honorables. A diferencia de los ninjas, no se aprovecharán de su oponente apuñalándolo por la espalda ni lo engañarán antes de que esté listo. Los verdaderos espadachines siempre están listos incluso si su oponente elige usar tácticas clandestinas. Caer en los trucos baratos de los enemigos solo reduce el valor del espadachín. Solo aquellos que aceptan todo, los conquistan y aún conservan su honor pueden llamarse a sí mismos espadachín real. Fue por esta razón que Zabuza los había admirado en primer lugar y eligió el camino de la espada. Entre muchos samuráis, Zabuza había soñado durante mucho tiempo con enfrentarse a la leyenda reciente, probablemente era una cosa de espadachín. Incluso advirtió específicamente a Aku que no se entrometa si alguna vez se cruzan con el Phantom Batosai. Si bien su herramienta odia la idea, no podía desobedecer la orden de su maestro, por lo que tuvo que aceptar de manera redundante. Zabuza tenía muchas razones para tener miedo, había escuchado muchos rumores y lo más digno de mención era que nunca falló una sola muerte. Sin mencionar que nadie vivió para contarles a otros sobre él. Sorprendentemente, no mató a ninguno de sus oponentes mediante una emboscada o un ataque furtivo, todos fueron desafíos directos.
A lo largo del año, los carteles de recompensas fueron retirados uno por uno, ya que casi todos los días se encontraba un nuevo cadáver. La estación de recompensas estaba ocupada, tratando de identificar qué cuerpo pertenecía a quién. Había estado eliminando recompensas más rápido de lo que lo hacían y mucho más rápido que los cazadores de todas las aldeas juntas. Fue un tremendo impacto para la nación elemental, ya que nunca en la historia alguien como él derribando Nukenins como si no fuera nada. Basándose en los cadáveres que encontraron, era obvio que los ninjas estaban completamente desprevenidos. Sabían que estaban preparados para la batalla ya que se vieron señales de armas desenvainadas, formaciones de batalla, etc. en el lugar. Solo su expresión moribunda mostraba la misma mirada de incredulidad que sus predecesores o en la mayoría de las muertes de Battosai. Todos los analistas coincidieron en que deben haber visto algo incrédulo justo antes de su muerte. Sin embargo, lo que todos vieron es una pregunta para la que nadie tiene la respuesta, ya que nadie estaba vivo para contar la historia. Además, otros también aprendieron a no reclamar las recompensas por sí mismos, porque el que hizo el asesinato no era otro que el famoso Phantom Battosai. Una vez que los cuerpos fueron analizados y se mostraron evidencias pertenecientes a signos de Phantom Battosai, aquellos que reclamaron la recompensa murieron al poco tiempo o desaparecieron por completo. Aparentemente, los rumores de que los señores del crimen todavía lo buscaban eran ciertos y hay un mercado negro para su cabeza en casi todas las naciones. También escucharon que su recompensa ahora vale más que todos los Nukenins combinados. No fue difícil de creer porque su historia más famosa fue sobre él eliminando a un alcalde corrupto dentro de Iron County. En solo unos minutos irrumpió en todo el complejo matando a todos los gánsteres, incluido el alcalde. También dijeron que lo hizo todo en la oscuridad porque todos los sirvientes y presos mencionaron que todas las luces se apagaron. Para cuando volvieron a encender el lugar, todos estaban muertos y lo hizo todo en las narices de todos los trabajadores. Los rumores también decían que todavía no podían averiguar cómo pudo haberlo hecho y sin dejar una sola huella en la habitación llena de sangre. Desde entonces, cada vez que algunos tontos afirman que eran los famosos Phantom Battosai con la esperanza de obtener la recompensa, siempre se les dirá que se queden a pasar la noche, así es como confirman si eran falsos o no. Lamentablemente, ninguno de ellos sobrevivió hasta el amanecer, por lo que nadie les creyó. A medida que los cuerpos de Nukenina continúan acumulándose, todos sabían que el verdadero todavía estaba por ahí. Tal como están las cosas, si alguien se atrevió a reclamar el nombre de Battosai, es casi seguro que lo matarán en el acto. Incluso el manejador de recompensas arremetería espontáneamente, porque nadie cree que el verdadero Battosai aparecería ahora después de todo este tiempo. La mayoría de ellos incluso estaban enojados de que alguien tan débil intentara imitar al espadachín más fuerte de la nación. Fue otra razón por la cual el nombre Phantom Battosai se volvió venerado y tabú al mismo tiempo. Incluso en las naciones ninja, también escucharon cómo continúa eliminando bandidos y mercenarios en su camino. No solo los civiles sino también los ninjas estaban en deuda con él cuando mató a sus captores y los liberó de sus prisiones. Como siempre, nunca se quedó para recibir su agradecimiento o reconocimiento, por lo que algunos le dieron el nombre de Blood Saint por sus acciones. Sin embargo, la mayoría de la gente mantuvo su otro nombre porque así fue como se le conoció por primera vez. Como todos los testigos, incluso aquellos con entrenamiento ninja no tienen nada nuevo que informar. La batalla había terminado antes de que se dieran cuenta, lo más que escucharon fue el aleteo de su ropa, pasó corriendo y abrió sus jaulas. Una vez que salieron, se fue hace mucho y dejó el campo de batalla lleno de cadáveres. No hay discusión sobre quién creen que es, solo el fantasma Battosai es capaz de ir y venir sin que los demás lo sepan. Era solo su estilo, así que incluso sin que nadie presenciara nada, todos estarían de acuerdo en que fue él quien los salvó. Esos eran los hechos que Zabuza había recopilado y analizado a lo largo de los años en caso de que fuera el objetivo de Battosai. Al principio era solo para recopilar información y sobrevivir. Como ninja desaparecido, uno nunca puede ser demasiado cuidadoso, por lo que necesita conocer todas las amenazas potenciales, así como a quien elige como aliado. Cuando vio su perfil por primera vez, solo hizo que el ninja levantara una ceja porque no todos los días se coloca un samurái en un libro de bingo ninja. Además de ser un samurái, la otra razón por la que captó su interés fue porque también empuña una espada. Además, el informe que leyó sobre cómo había matado al alcalde corrupto suena como su especial de muerte silenciosa, por lo que se interesó más en él.
A medida que pasa el tiempo y aún se desconoce su identidad, Zabuza comenzó a ver el aspecto más profundo de este individuo. Debería ser casi imposible permanecer en silencio después de matar a tanta gente, por lo que el ex espadachín de la niebla también encontró extraña la situación. O tienes un linaje extraordinario o lograste matar a todos los oponentes en el campo de batalla. De acuerdo con todos los ninjas que había matado, notó algunos con los que incluso tendría problemas y, sin embargo, dicen que ni siquiera recibió un solo rasguño. Aparte de eso, incluso liberó a todos los cautivos sin ser visto y algunos de ellos eran ninjas. El informe era igual de confuso, por lo que prestó especial interés en él. Por lo tanto, la razón por la que no pudo evitar sonreír cuando fue desafiado, se sintió como un honor que se le había otorgado. Incluso si la razón era que él muriera con un poco de dignidad. Equipo 7. Cuando Kakashi estaba siendo liberado de su prisión de agua, tuvo la idea de cambiar la batalla a su favor al herir a su captor. Ya tenía sus manos en su kunai, listo para atacar tan pronto como esté libre. Ya sea que el samurái gane o no, no habría importado, de esta manera aseguraría la supervivencia tanto de su cliente como del equipo. Habiendo luchado contra el Jonin, el ninja espantapájaros sabía que Zabuza era una amenaza mayor para su misión de lo que había anticipado. Si no hace nada ahora, serán aniquilados más tarde, su equipo está demasiado mal preparado para este tipo de misión. Sin embargo, antes de que pueda actuar sobre su decisión, otro sentimiento lo detuvo. Haber sobrevivido a la última guerra le enseñó a confiar en su instinto en lugar de en la razón. Kakashi no pudo explicarlo pero sintió que los ojos de su oponente le darían su respuesta. Para su sorpresa, Zabuza era como una persona completamente diferente. Parecería que la aparición del samurái empujó a Zabuza más allá de sus límites. Solo sus ojos ya le dieron escalofríos al ninja copia con solo una mirada. Si hubiera actuado imprudentemente, lo habrían cortado por la mitad y todo habría terminado en un instante. El hijo de Ruite Fan no es solo un prodigio, también fue un veterano superviviente de la última guerra. Años de experiencia le enseñaron a confiar en sus agallas e instintos, esa era la razón por la que todavía estaba vivo hoy. En los ojos enfocados de su enemigo, Kakashi puede ver la determinación y la fuerza detrás de los instintos de supervivencia del espadachín. Al ver a los dos espadachines preparándose el uno para el otro, el ninja espantapájaros sintió que él era la tercera rueda. Había una línea literaria invisible que le decía que se perdiera. Sabiendo que está completamente fuera de su elemento, el Jonin mantuvo sus ojos en Zabuza mientras lentamente regresaba a su equipo. Cuando Kakashi se reunió con ellos, ambos miembros inconscientes se despertaron a tiempo para ver el enfrentamiento final. Incluso la inusualmente ruidosa Sakura mantuvo la boca cerrada mientras sentía la atmósfera incómoda que los rodeaba. Normalmente, ella sería la primera en comenzar a hacer preguntas, sin embargo, tenía la sensación de que si abría la boca, ahora atraería la atención de todo el campo de batalla hacia ella. Ya estaba muerta de miedo por Zabuza, por lo que no hay necesidad de que el nuevo samurái se concentre en ella también. Sai y Sasuke todavía estaban doloridos por las peleas anteriores, por lo que están felices de sentarse y mirar desde un costado. Puede que Sasuke no quiera admitirlo, pero sabía que contra el Jonin no tenía ninguna posibilidad. Ambos genin también solo pueden mirar en silencio, ya que sabían que la situación está totalmente fuera de su alcance. Estaban a merced del campo ya que no podían apartar la vista de la escena. A medida que el duelo llega a su clímax, los adolescentes se sienten aún más restringidos, como si estuvieran atrapados como prisioneros. Afortunadamente, Kakashi regresó a su lado, pero la situación es, sin embargo, diferente. Si bien no sabían lo que estaba sucediendo, el Jonin sin embargo puede adivinar que todos estaban muy afectados por el intenso espíritu entre los dos duelistas. Él tampoco fue diferente, ya que le costó mucho esfuerzo nadar de regreso y estaba exhausto. De hecho, el aire en todo el campo de batalla se sentía tan denso como el agua, lo que hacía que moverse fuera muy difícil. El hijo de Ruite Fan no solo era un prodigio, también era un veterano sobreviviente de la última guerra. Incluso en todos sus años como ninja veterano, nunca había sentido algo así. Había oído hablar de los duelos de samuráis, pero nunca imaginó que sería algo así. Sin embargo, no era la intensidad lo que preocupaba, sino el suspenso. La sensación de que algo estaba a punto de suceder y, sin embargo, no sucedió, está matando a todos, ya que todos contuvieron la respiración esperando y esperando. Duelo de los dos espadachines como una regla no escrita, todo el campo cayó en un silencio de espera como espectadores de un lado y los dos jugadores principales en el campo.
Nadie sabía a qué estaban esperando, pero aparentemente ambos combatientes parecen haber llegado a algún tipo de acuerdo. Ya que el Batosai había lanzado por primera vez el desafío y aún a la distancia se le dio la iniciativa. Zabuza se había preguntado cómo un samurái sin chakra cruzaría el lago. No se detuvo mucho en eso porque debería estar más preocupado por sí mismo. Así, sin previo aviso, el espadachín blanco cayó de las colinas y comenzó el vuelo. Su velocidad no sorprendió al Jonin, ya que esperaba que tuviera velocidades poco naturales en base a toda la información que había reunido. Sin embargo, lo que sorprendió al Nukenin fue el ritmo imposible y anormal que estaba llevando. En lugar del ritmo normal paso a paso, los pasos de Batosai se duplican cada nuevo paso que da. En cuestión de segundos, ya estaba dentro del alcance, ya que Zabuza tuvo que recalcular el momento de su propio golpe, así como la distancia. Incluso cruzar el lago fue increíble en sí mismo y cualquier ninja, sin importar cuán experimentados fueran, se sorprendería. Zabuza no era diferente. El concepto era como saltar piedras, usando su velocidad superior y cuerpo ligero, sus pies son literalmente saltando sobre el agua. En cuestión de segundos, el espadachín vestido de blanco cerró la distancia y Zabuza apenas podía verlo. Se preguntó si aparecerá a su izquierda o derecha, sin embargo, pensó que si es lo suficientemente rápido como para atacar a ambos lados, no habría importado. Nuestro ex Kiryu Jonin estaba a punto de lanzar su corte horizontal con Kubikiribocho, sus instintos de repente le gritaron que retrocediera de inmediato. Por reflejo, detuvo rápidamente su ataque a tiempo para ver una sombra a su izquierda, fue demasiado rápido para él y aún tiene que ver qué era. Sin pensarlo, retiró su enorme espada justo cuando una fuerza monstruosa se estrelló contra su Kubikiribocho. Se sintieron como horas mientras tanto su espada como su músculo dolían por contener cualquier golpe sobre ellos. Las chispas volaron cuando se escuchó un horrible sonido de metal contra metal mientras luchaba por retener. Había sucedido tan rápido que Zabuza se quedó estupefacto ya que no podía comenzar a describir la sensación. Ni siquiera sabía por qué todavía estaba vivo, ya que sabía que había calculado mal el momento y la posición. En su mente, todavía estaba atrapado en la pelea hasta que su instinto se hizo cargo. De alguna manera sintió que engañó a la muerte debido al tamaño de su zambanto que evitó la decapitación inmediata. Decir que se sintió honrado sería quedarse corto, ese último intercambio solo le mostró cuán superado estaba. Fue suficiente para quitarle la confianza como espadachín y al mismo tiempo extinguir la adrenalina y la sed de sangre en su sistema. Todo lo que tiene ahora es el sudor frío y la condenación que aún está por llegar. Incluso ahora sus manos estaban entumecidas mientras sus articulaciones traqueteaban como un espadachín aficionado que acaba de balancear un tubo de metal contra acero sólido. Estos eran solo conceptos básicos de los conceptos básicos en el manejo de la espada, ya que el dolor le muestra al usuario lo inadecuado que era en el manejo de su espada. Después de parecer horas, Zabuza se dio cuenta de que no estaba soñando y que solo tuvo un intercambio de vida o muerte con el Phantom Batosai. Sabía que no sobreviviría si ocurriera otro choque, no cree que pueda soportar otro ataque como el anterior. Ahora puede entender cómo el llamado Batosai había logrado matar a tantos oponentes sin recibir una sola herida. Con una velocidad como esa, podría ser la versión samurái de Yellow Flash de Konoha, quien era bien conocido por su velocidad. Tanto sus poderes como sus habilidades en el manejo de la espada, Zabuza solo puede decir que eran inhumanos porque la velocidad por sí sola no generaría tanto poder y fuerza y solo había vislumbrado un poco. Justo cuando se pregunta qué pasó con el duelo, se da vuelta para encontrar a su oponente dando un breve asentimiento de aprobación antes de irse. Si bien era cierto que no habían intercambiado una sola palabra en todo el enfrentamiento, pero debido a la seriedad de la pelea, él puede aceptar eso. Sin embargo, irse antes de que terminara era otro asunto, incluso si estaba perdiendo como resultado. ¿A qué se debió todo eso? ¿Qué aprobó? Zabuza no tenía respuesta porque él mismo no la entendía. ¿Fue su habilidad con la espada? ¿Su supervivencia de todo el intercambio? Solo quedaban más preguntas. Su respeto por el Batosai simplemente cayó en picado ya que toda la reunión fue demasiado confusa para el ex Jonin. No estaba seguro de si debería sentirse aliviado o simplemente enojado. Así, volvió su furia y frustración a su misión. Como el duelo ha terminado, no hay nada que le impida continuar con lo que estaba haciendo antes. Antes de que pueda actuar sobre su decisión, se sorprendió un poco al encontrar una marca de corte sobre su Kubikiribocho. Se sorprendió aún más cuando trajo su espada para una inspección más cercana solo porque la mayor parte de la hoja se deslizó lentamente y cayó al lago.
Ahora parece entender el mensaje, el duelo había terminado porque su espada fue destruida. Así como la espada es el sustento del espadachín, sin espada no habría espadachín. Sintiéndose un poco más feliz ahora que entendía la extraña desaparición de Battosai, se preguntó por qué no lo detuvo si su objetivo era proteger a los civiles. El Battosai debería haber sabido incluso sin el Kubikiribocho que todavía es un ninja, por lo que aún podría tomar a Kakashi y sus mocosos solo con ninjutsus. Se preguntó si lo habían subestimado mientras suspiraba al mirar su Zanbanto roto. Su espada se puede reparar más tarde, todo lo que necesitaba era sangre y su Kubikiribocho se puede reparar solo, maravillas de las espadas ninja. Nuevamente, cuando estaba a punto de guardar su espada, recibió otra sorpresa cuando un dolor agudo lo golpeó mientras miraba con los ojos muy abiertos a sangre que salía de su hombro como si su vaso sanguíneo acabara de estallar. Sin duda Zabuza sabía la razón, ya que aparentemente su Kubikiribocho no podía defenderlo por completo. La posición de corte estaba alineada a la misma posición en la que sostenía su hoja. Tal habilidad y velocidad, así como precisión, el espadachín ninja ya no estaba enojado, sino que su admiración estaba en el lugar correcto. El Phantom Battosai es de hecho una leyenda y un verdadero espadachín en todos los sentidos. Su lesión le causó en las rodillas mientras sostenía su hombro para detener el sangrado. En ese momento, Aku también apareció a su lado mientras gritaba preocupado Zabuza-sama. Satisfecho con el resultado, llamó a Aku para que se retiraran por ahora. Incluso después de fallar en su misión, Zabuza todavía estaba relativamente feliz nuevamente, podría ser una cosa de espadachín, ya que Aku solo puede mirar a su maestro con una expresión muy perpleja. Como espadachín, siempre fue un gran honor conocer a otro y una bendición para alguien más fuerte que tú. Como dice el refrán, lo que no pudo matarte te hace más fuerte. Puede que Aku no lo entienda, pero cualquier espadachín orgulloso te diría, vive por la espada. Muere por la espada. En cuanto al equipo Hoja y al constructor del puente, no sabían lo que acababa de pasar. Un minuto estaban en duelo, luego todos comenzaron a desaparecer uno tras otro. Bueno, no mirarían al caballo regalado en la boca y los mendigos no pueden elegir mientras Tazuna los lleva a su casa. Naruto en cuanto a Naruto, desde que dejó Iron Country, su viaje lo llevó de un país a otro, cambiando de un lugar a otro. Sin embargo, gracias a sus horribles recuerdos de Konoha, ni siquiera cruzó las fronteras al país del fuego. Por esta razón, no muchos ninjas de Konoha han oído hablar de él. De hecho, además de los espadachines, no muchos ninjas creen que un samurái tenga alguna posibilidad contra un ninja consumado. Solo aquellos que se enteraron de sus hazañas desconfiaban del fantasma Battosai, pero nadie sabe quién es de todos modos. Ciertamente no sospecharían que un preadolescente sería este notorio asesino. Por cada aldea en la que entre, le preguntarán por qué tiene una espada. A menudo usaba su tapadera habitual y mentía que era una reliquia familiar o que solo era un espadachín para su maestro samurái. Sin su protector facial, se veía como cualquier adolescente inofensivo con parches en ambos lados de las mejillas. Junto con su sonrisa amistosa y sus ojos sonrientes, es solo un adorable y humilde sirviente de un señor rico, por lo que nadie se molestó en detenerlo. Como no pueden detectar ningún chakra oculto en él, no pensaron que fuera una gran amenaza. De hecho, algunos se compadecieron un poco de él y le dieron cupones para el puesto local de ramen. Normalmente, Naruto solo usa su imagen de Battosai cuando está de viaje, no quería que nadie lo reconociera, por lo que se cubre con un protector facial y un sombrero de gran tamaño. Cuando llegaba a un pueblo o ciudad, se echaba hacia atrás el sombrero de samurái y se quitaba la protección facial. Incluso cambió la forma en que sostenía su espada para que pareciera que la estaba cargando para su maestro. Sus ojos son otro asunto, especialmente cuando les da su mirada. Es por eso que cada vez que está en la ciudad siempre mantiene su acto de ojos sonrientes. Se detuvo en algunos pueblos y se ganó una pequeña reputación de repartidor rápido mientras ayudaba a los aldeanos locales a entregar paquetes en el siguiente pueblo. Además del entrenamiento, también le ayuda de ganar un poco de dinero extra para su próximo destino y un lugar para dormir. Debido a su amabilidad, muchos se compadecieron de él y le dieron pequeños trabajos por un poco de dinero extra. Por esta razón, a veces se queda más tiempo en algunos pueblos que en otros. Así fue como otros llegaron a conocerlo como el repartidor más rápido. Su pequeño comportamiento hiperactivo hizo que los demás fueran más abiertos a él y su actitud feliz de ayudar también los hizo menos reservados. Como está en el país ninja y todos habían visto a los mensajeros ninjas, no se sorprendieron por su actuación.
Todos pensaron que algunas personas estaban naturalmente dotadas para tales puestos y lo elogiaron porque podía ganarse la vida como tal. Naruto solo puede sonreír felizmente en respuesta, ya que él también encuentra la situación divertida. Si la gente hubiera aprendido que el Phantom Batosai fue utilizado como mensajero, nunca lo creerían. No pudo evitar reírse de la broma mientras dejaba el pueblo para su próximo destino. En su camino seguía riéndose de su broma interna hasta que un grupo de bandidos lo detuvo. Se preguntó si había algo en él que simplemente los atrajera. Parece que donde quiera que vaya, los bandidos y los saqueadores lo encuentran. El líder era todo sonrisas cuando se acerca y le pide amablemente al niño que le entregue todo su dinero y pertenencias, ya que quería evitar un derramamiento de sangre innecesario. Nuestro héroe solo puede suspirar, después de haber enfrentado a tantos forajidos, que no quería perder el aliento con ellos. Después de un golpe rápido, caminó tranquilamente junto al bandido, pasando lentamente a los demás antes de continuar su camino. Al principio, el grupo era todo risas mientras su jefe bromeaba con el niño, pero se volvió extraño cuando no dijo nada después. A medida que la cabeza se separa lentamente del cuello, quedaron conmocionados. Ni siquiera vieron la espada desenvainada del niño, ya que estaban horrorizados de que el cuerpo de su jefe aún se mantuviera en pie. Antes de que se dieran cuenta, el metal frío se sintió a través de sus tráqueas cuando se encontraron sangrando y asfixiándose con su propia sangre. Solo un bandido vio desde el suelo la figura que desaparecía, túnica blanca, sombrero de samurái y espadas. Sabía exactamente a quién acababan de encontrar, pero al igual que otros antes que él, no podía decírselo a nadie mientras se desangraba lentamente hasta morir. El ritmo de Naruto era relativamente el mismo mientras avanzaba lentamente de pueblo en pueblo, eliminando a los bandidos y ninjas que lo atacaban. Nunca entendió por qué lo atacaron específicamente, pero todos los que conoció parecían tener alguna agenda maliciosa, por lo que simplemente los terminó y siguió su camino. Aparentemente se enteró de que la mayoría de los ninjas desaparecidos eran criminales expulsados de su propio pueblo. A menudo terminan como bandidos o asesinos para ganarse la vida. Por lo que puede ver, no hubo diferencias dentro o fuera de Iron Country, ya que ambos tienen sus propios problemas de bandidos y mercenarios. La única diferencia evidente es que en las naciones elementales hay más ninjas y ninjas desaparecidos. Incluso consiguió una copia del libro de Bingo cuando supo quiénes eran y por qué se desviaron. Gracias a su mentor Zeta Sojiro, ya que a menudo recita la importancia de recopilar información, que luego se convirtió en un pasatiempo cada vez que ingresa a una nueva ciudad o pueblo. Fue así como se enteró de Zabuza Momochi y cómo el ex ninja se convirtió en Okenin por oponerse a la masacre de Bloodline. Por lo tanto, cuando llegó a Wave, reconoció de inmediato a uno de los 7 espadachines de la niebla. Al principio nunca había pensado en venir a Wave, porque para hacerlo tendría que ingresar al País del Fuego. Dado que el pueblo que había estado tratando de evitar también se encuentra en el mismo país, no quería tener nada que ver con ellos. Sin embargo, mientras estaba en Yo Country, Land of Hot Butters, escuchó rumores de que un magnate de los negocios reprimía un país. Aparentemente, un hombre llamado Kazuna trató de contraatacar construyendo un puente hacia el País del Fuego para que todos puedan entrar y salir del pueblo libremente sin tener que depender del tirano. Fue por esta razón que Naruto decidió viajar a través del País del Fuego y visitar Wave. Así es como termina siendo testigo de la pelea entre el ex espadachín de la niebla y el ninja espantapájaros. Basándose en sus propias observaciones, podría decir fácilmente por qué estaban peleando. Solo hay un civil entre ellos, por lo que obviamente él es el objetivo. Sin embargo, como siempre, esperó a ver cómo se desarrollaba y asegurarse de no sacar conclusiones equivocadas. Entonces, cuando el ex ninja de la niebla volvió su mirada hacia el constructor del puente, Naruto inmediatamente tomó medidas y lo detuvo rápidamente con una explosión concentrada de ki. Si bien la elección del ninja de oponerse al Mizukage por genocidio es admirable, no puede perdonar a alguien que levantaría la espada contra un civil indefenso. Naruto quería ver al verdadero Zabuza Momochi y no al espadachín que se había perdido en su propio camino, por eso lanzó su desafío. Como espadachines, dejará que sus espadas sean el juez del camino que recorren. Fue la razón por la que el término Kendo todavía se conoce entre los ninjas, literalmente significa camino/sendero de la espada. Si el ex espadachín de la niebla sigue fiel a su camino sin una sola onza de duda, Naruto admitirá su derrota. Sin embargo, Zabuza primero debe dominar su abrumadora voluntad de proteger.
Lamentablemente, el espadachín rubio sabía que su oponente necesitaría algo más que suerte para sobrevivir a su pequeño intercambio. Desafortunadamente, como una señal de respeto a un compañero espadachín, Naruto no se andará con rodeos. Además, también está interesado en los niveles de los 7 espadachines, ya que fueron elogiados como los espadachines más fuertes de la nación ninja. Al final, no quedó decepcionado con el resultado, el ex Jonin sigue vivo y es tan fuerte como esperaba. Los dejará por ahora y verá qué les depara el destino. No es que realmente crea en el destino o el destino, sin embargo, de ahora en adelante solo interferirá si su código de honor se ve nuevamente amenazado. Mientras tanto, se quedará y continuará con sus propias investigaciones sobre Gato. Quería ver la verdad con sus propios ojos antes de decidir su próximo curso de acción. Mientras estaba en Wave, nuestro héroe rubio solía pescar en el mini puerto donde Inari conoció a Kaiza por primera vez. También fue como conoció al nieto del constructor del puente y aprendió un poco sobre el país y su abuelo junto con el puente que estaba tratando de construir. Sin embargo, en ese momento, Inari solo se estaba escondiendo en la distancia porque no sabía cómo acercarse al espadachín. Naruto finge ignorarlo y continúa con su jueguecito de pescar en silencio. Normalmente, Inari ni siquiera se acercaría al pequeño puerto debido a su experiencia de ahogamiento, así como al recordatorio de su figura paterna fallecida. Solo aparece porque aprendió de su abuelo y los ninjas que el Phantom Batosai está aquí y los salvó. Había despertado su interés por lo que había estado buscándolo por todo el pueblo solo para encontrarlo aquí pescando. Como no sabía lo que normalmente hace un Batosai a diario, se sintió un poco asustado, por lo que se escondió cerca. Si bien está realmente asustado, no fue por la cantidad de personas que mató, sino que tenía miedo de decir algo malo que lo haría dejar Wave. Incluso un pueblo pequeño como Wave escuchó hablar del Phantom Batosai, sus hazañas viajan a lo largo y ancho de las naciones elementales. Desde que dejó Iron Country, se colocaron muchos carteles de búsqueda en las aldeas, y el suyo es el único cartel sin rostro porque nadie sabía quién era. Por lo tanto, muchas aldeas buscaban algunos samuráis vestidos de blanco de construcción monstruosa con enormes espadas zambanto. Con cada duro enemigo que mataba, los aldeanos agregarían algo nuevo a su descripción ridículamente estúpida. Algunos incluso dicen que tiene 3 cabezas, 6 brazos para mirar y matar a todos sus enemigos desde todas las direcciones. Otros incluso lo hacían parecer una especie de fantasma transparente o incluso brillante. Entonces, en cierto modo, es como un héroe nacional por el que han estado esperando todo este tiempo, por lo que el niño dudó. Inari no se sorprendió de que pareciera joven, incluso sin mirar a través de su disfraz, el niño puede ver que su constitución no era diferente a la de los otros genins, por lo que dedujo correctamente que tenía más o menos la misma edad. De hecho, hubo una larga discusión con el jonin de cabello blanco Kakashi, ya que él también cree que el samurái vestido de blanco tiene más o menos la edad de su genin. Después de pescar suficientes peces, los puso en palos antes de colocarlos junto al fuego. Solo cuando estuvieron listos, invitó al niño, ambos hambrientos y curiosos, Inari decide mostrarse. Inari quería preguntarle si él es realmente el Phantom Batosai porque había escuchado que tanto los ninjas como su abuelo dijeron que los había salvado. Sin embargo, Naruto solo responde a su pregunta con una pregunta sobre por qué cree que es el famoso asesino. Parece que aparte del encuentro con Tazuna y el equipo 7, Wave había esperado mucho tiempo su llegada e Inari contó la historia de su pueblo. Incluyendo a su padre sustituto Kaiza y cómo el hombre trató de oponerse a Gato solo para ser asesinado para dar ejemplo a todo el pueblo. Para entonces, el niño estaba llorando al mencionar cómo el pueblo se había enterado de sus hechos contra el alcalde corrupto. Todos tenían grandes esperanzas de que él apareciera algún día y los salvara del tirano. Las noticias de Inari no parecían sentarle bien a él mientras fruncía el ceño ante su historia. Como agradecimiento, Naruto dijo que le contaría una historia de uno de sus viajes. Era una historia de cuento popular sobre un granjero y el conejo. Un día, mientras cuidaba sus campos, un granjero encontró una escena extraña en la que el conejo, por razones desconocidas, corrió directamente hacia un árbol. Como resultado, se rompió el cuello matándolo en el acto. Desconcertado por lo que había visto, el granjero pensó que era su día de suerte, así que se llevó el animal muerto a casa y se dio una pequeña recompensa al convertirlo en el mejor estofado de conejo de todos los tiempos. Esa noche sintió que su comida era un regalo del cielo, ya que no podía creer lo deliciosa que estaba. Así, al día siguiente, dejó su granja desatendida y esperó en el mismo lugar con la esperanza de encontrar otra comida gratis.
Desafortunadamente, ese día no llegó ninguna comida, sin darse por vencido, llegó al mismo lugar todos los días. Después de todo, no quería que otros animales robaran lo que debería ser suyo por derecho. Así que todos los días esperó, si un día no llegaba, creía que el día siguiente sería el día. Los días pasan a semanas y luego a meses, debido a su persistencia se perdió la temporada de cosecha. Como había dejado su campo desatendido, todas sus cosechas murieron o fueron destruidas por animales salvajes. No pudo producir alimentos para el invierno, por lo que finalmente murió de espera. El samurái luego se vuelve hacia Inari, le pregunta qué piensa de la historia. Tan atrapado en su historia, Inari solo ahora se dio cuenta de que el espadachín le estaba hablando. Así comenzaron su pequeña discusión e Inari solo se dio cuenta de camino a casa que no respondió a su pregunta. Mientras estaba en el país, Naruto visitó el distrito comercial y algunas de las casas residenciales. Dado que los Genin Soja estaban entrenando en el bosque y Kakashi ocupado protegiendo al constructor del puente, era libre de preguntarse sin sospechas ni interferencias. Incluso con un extraño como él como testigo, los hombres de gato no se preocuparon y continuaron su hostigamiento a plena luz del día. Muestra cuán mala es la situación en el pueblo. Pocas veces tuvo que intervenir sin que los demás lo supieran, enfocando su aura en los matones ahuyentándolos. Una pequeña llamarada concentrada de su ki fue suficiente para que el matón musculoso liberara al aldeano. Probablemente sentiría una picazón detrás de su cabeza, como si alguien lo estuviera mirando o mirándolo sin saber qué lo causó. Sería una sensación aterradora e incómoda cada vez que vengan a la ciudad. Como Naruto se había escondido, no encontrarían a nadie lo suficientemente sospechoso como para llamarlo. Pueden buscar, pero todo lo que encontrarán serán aldeanos inocentes, ya que no pudieron identificar quién creen que es el responsable. Entonces, después de algunas veces, dejarían de venir a la ciudad con excusas, sin importar la razón que tuvieran. Algunos incluso pensaron que era el aldeano muerto al que mataron, ya que la sensación que sintieron fue muy espeluznante. Como solo había apuntado a los matones, los otros aldeanos no podían sentir nada. Naruto tuvo que usarlo unas cuantas veces más, ya que esperaba ahuyentar a estos hombres por un tiempo. Es posible que no supieran lo que sucedió y ninguno de ellos quisiera admitir que tenían miedo, de esta manera mantendrá a Wave a salvo temporalmente. Gracias a su pequeño ki truco, los matones siempre sintieron una sensación espeluznante durante los últimos días que ingresan a la ciudad, por lo que la mayoría tiende a evitar ir. Para ellos es como entrar en una casa de terror. Enfrentamiento final en el puente. Cuando el equipo de Tazuna y Kakashi llegó cerca del puente para su trabajo habitual, se sorprendieron al ver a los trabajadores huir en su dirección. El Jonin detuvo al más cercano a él para averiguar qué los asustó, solo para que le dijeran que había un demonio allí. Una vez que llegaron todos, encontraron a Zabuza y su aprendiz esperando. Kakashi dijo causalmente que no era propio de él dejar ir a los trabajadores sin matarlos. Para su sorpresa, Zabuza respondió honestamente que todavía desconfiaba del fantasma Batosai. Hubo rumores que decían que los Batosai se irritaban especialmente cuando se derramaba sangre inocente. Gracias a su aparición en las naciones elementales, cada vez se escuchaban menos incursiones de bandidos, lo que lo convertía en una celebridad. La escena del crimen fue especialmente sangrienta cuando se encontraron muertes de inocentes y creen que los inocentes fueron asesinados antes de la matanza. Hubo una vez un caso en el que una mujer fue enjaulada y violada en el campo. El Batosai destruyó todo el campamento, cortando todas sus extremidades, incluida la pierna extra, y los dejó sangrando hasta morir. Lamentablemente nadie vio nada, las mujeres estaban inconscientes y se fueron a la entrada del hospital del pueblo más cercano. Cuando la gente fue enviada a los campamentos, no quedó ningún bandido con vida. La única evidencia de que estaba allí era su capa blanca que dejó para cubrir a la víctima desnuda. Nadie objetó que de hecho era su trabajo, los cortes eran como sus otras muertes. Esta noticia incluso Kakashi escuchó porque la mujer era del país del fuego. Zabuza sabía que una vez se salió con la suya, no iba a poner a prueba la paciencia de Batosai matando a los lugareños. Dijo que esta vez no está aquí por el constructor de puentes, sino que quería una revancha con el Kopinin. Como un Jonin de su calibre, Kakashi no es alguien que tome sus palabras al pie de la letra, pero de cualquier manera era inevitable que pelearan. Le ordenó a Sakura que protegiera a Tazuna mientras Sasuke y Sai se enfrentaban al falso Untenin. Son probabilidades de 2 contra 1, por lo que pensó que su equipo debería poder manejarse solo. Incluso sin su Sharingan, todavía tiene su carta de triunfo Chidori como último recurso.
Por lo tanto, confiaba en que esta vez terminaría de manera diferente, especialmente si incluía su invocación de perro de combate. Lamentablemente, calculó mal la fuerza del cazador falso. Había pensado que él o ella podría ser más fuerte que Sasuke y Sai, pero con los dos trabajando juntos, deberían estar bien. Sin embargo, no tuvo en cuenta que él o ella podría poseer una línea de sangre rara, lo que conduciría a la derrota de ambos genin. Justo cuando la pelea se intensifica hacia él usando su Chidori Ryaku saltando en el camino, una repentina ráfaga de aire detuvo su batalla. Kakashi sintió que su mano habría sido cortada si no hubiera detenido su técnica, salvando así a Aku y deteniendo la pelea. El corte también disipa el jutsu de niebla y despeja el puente. Luego fue seguido por sonidos de aplausos cuando tanto Gato como sus matones decidieron que era hora de que hicieran su aparición. Al ver que ambos Jonins estaban exhaustos, el empresario sonrió y le dijo al espadachín que no le pagaría. Habiendo traído hombres adicionales como respaldo, el magnate pequeño y codicioso se volvió más seguro y comenzó a explicar su método para manejar a los ninjas desaparecidos. Se sentía orgulloso de su propio ingenioso y astuto plan para contratar nukenins. La razón por la que no tuvo que pagarles es porque todos los nukenin mueren antes de recibir su cheque de pago. Consideró que era malo para el negocio cuando tenía que pagar sus precios escandalosos. Por lo tanto, se le ocurrió una manera de convertirlo en un buen negocio cobrando su recompensa mientras pagaba a sus propios lacayos más baratos. Tanto él como sus matones se rieron mucho al ver la expresión de Zabuza. Especialmente Gato porque tenía a alguien inteligente como Seven Swordsman of the Mist, lo que le hizo pensar que incluso los ninjas más duros no estaban a la altura de su ingenio. Enojado y exhausto, Zabuza no pudo hacer nada ya que el corrupto hombre de negocios tenía razón. En su estado actual, no llegaría muy lejos y luchar contra tantos matones sería un suicidio sin importar cuán inexpertos fueran. Volviéndose hacia Aku, sabía que el niño no lo dejaría, a veces se maldice a sí mismo por entrenar demasiado bien al mocoso. Mirando a la copia Nin, reconoció que su pelea ya había terminado cuando la hoja asintió porque él tampoco estaba en condiciones de discutir. Como para continuar su conversación, Zabuza le pregunta si está dispuesto a unir fuerzas. Ambos ninjas sabían que ninguno de ellos podría sobrevivir solo, podrían salvar a los niños si lograran tomar suficientes de ellos. Sin embargo, el espadachín se sorprendió de no obtener una respuesta y encontró a Kakashi extrañamente silencioso. Por otra parte, él también había olvidado quién detuvo su pelea cuando también vio al espadachín vestido de blanco. Al igual que antes, no pudo sentirlo, por lo que se sintió cauteloso en la segunda aparición del Phantom Batosai. Rato tampoco pasó por alto su extraña reacción, ya que él también se sorprendió al encontrar un nuevo jugador en la escena. Se había convertido en un enfrentamiento de 3 vías, Zabuza y Leaf Jonin en el puente, el espadachín blanco en la entrada izquierda del puente, mientras que Gato y sus matones aparecían a la derecha. Contra solo 2 ninjas exhaustos uniendo fuerzas y un espadachín desconocido, Rato no se sintió amenazado. Especialmente con más de 100 hombres detrás de él, se sentía especialmente confiado. Ese fue el caso hasta que uno de sus hombres gritó que él es el Phantom Batosai, enviando ondas nerviosas entre ellos. Desde su aparición, se había convertido en la ruina de la existencia tanto para los bandidos como para los jefes clandestinos, por lo que no es de extrañar que uno de ellos haya conectado los puntos. Rato también tiene su propia red, por lo que también fue muy familiar en su historia. Entre ellos, él es su lista número 1 para matar y vigilar. Conociendo al posible infame Phantom Batosai con ellos, Rato rápidamente le indica a sus hombres que saquen su trump card. Batosai o no Batosai, quería que el samurái supiera que, aparte de su ejército, todavía tenía la ventaja. Ahora se convirtió en un espectáculo de 4 vías, ya que los recién llegados solo se usaban como palanca. Rato cree que para llegar a él, el samurái necesita vencer primero su trump card y luego su ejército. En cuanto a los 2 ninjas, en comparación con el espadachín, ya no eran una amenaza. Había hecho su propia investigación y también llegó a la misma conclusión que el alcalde muerto. Asegurar a los rehenes debería evitar que los samuráis se porten mal. Por eso tiene tanta confianza porque todos sus datos apuntan a la misma conclusión. Es cierto y para temor de Tazuna, tanto su hija como su nieto fueron amordazados y atados cuando los sacaron a la luz. Para sorpresa de Gato, no esperaba que hubiera 2 rehenes, pero aún así puede sacar a uno y aún tener uno de repuesto. Por tal motivo no pudo evitar reírse de la fortuna que está obteniendo. Desafortunadamente para el constructor del puente, se sentía devastado.
Había esperado que el tirano lo atacara y dejara a su familia, esa era la razón por la que bebía constantemente con la esperanza de eliminar su miedo. Por el futuro de su hija y su nieto, está dispuesto a arriesgar su propia vida. Ahora que los dos que más le importan estaban en manos de su torturador, Tazuna no sabe qué hacer. Todo lo que podía hacer era gritar y suplicar al tirano que dejara en paz a su familia. Kakashi tuvo que contenerlo, pero en su estado lesionado solo empeora sus heridas. Mientras que el ninja de cabello blanco puede entender los sentimientos del hombre, él no está ayudando mejor a su situación. Si Tazuna va con Gato ahora, es probable que tenga una muerte sin sentido. Los rehenes solo tienen sentido cuando existe una amenaza, por lo que una vez que se eliminan las amenazas, los rehenes se descartarán principalmente por eliminación. Los ninjas odian admitirlo, pero el empresario enano tiene razón otra vez. Con Tsunami e Inari en sus manos, no hay nada que puedan hacer. Especialmente con sus heridas ahora no podía escabullirse y emboscarlos. Cualquier acción ahora significaría la muerte de los dos rehenes, y Gato consiguió dos para poder eliminar a uno para dar ejemplo. Mientras Gato continúa regodeándose, los dos pícaros observan a su némesis como un halcón. Así como su nombre solo podría infundir miedo en cada bandido, nadie se atreve a aclarar quién es. No importa que un adolescente como él sea Phantom Batosai o no, cualquiera de ellos morirá hoy o el próximo. Si él es el verdadero negocio, muchos de ellos no vivirán la próxima hora. Si no es así, entonces las palabras se extenderán y no viviría pasar la noche. Es posible que los dos no sean hábiles con la espada, pero saben cómo sobrevivir con una eficiencia despiadada. Era la razón por la que tenían sus hojas presionadas contra las arterias principales de los rehenes. No les importaba si eran mujeres o niños, un tic era todo lo que necesitaban y los dos pueden desangrarse hasta morir espantosamente. Kakashi sabía que hablaban muy en serio, una mirada en sus ojos indicaba que los samuráis rebeldes estaban dispuestos a llevarse a sus cautivos si les sucedía algo. El Honinoha rezó para que Batosai también sea consciente de esto. Como ninja contratado por su cliente, no quería ver a la familia del cliente asesinada frente a ellos. El copia ninja se maldijo por no haber dejado a alguien para vigilar a los dos. Creyendo que ahora es intocable, el empresario enano pensó que era hora de terminar lo que vino a hacer. Lo habría hecho si no hubiera encontrado a los ninjas y al constructor de puentes ignorándolo. Sin embargo, lo que descubrió a continuación lo asustó más. No sabía cómo ni cuándo sucedió, su supuesta carta de triunfo ya no estaba en sus manos, como ahora estaba en las manos protectoras del samurái blanco. En cuanto a los otros dos, estaban en el charco de su propia sangre con la cabeza separada de los hombros. Desconocido para el hombre de negocios, Naruto aprovechó la oportunidad en sus peroratas para actuar. Mientras los dos secuestradores tenían los ojos fijos en él, usó un nivel muy avanzado de su Shukuchi para quitarle la guardia. También es el nivel más alto en artes marciales, que probablemente solo un maestro de taijutsu conocería. Incluso alguien como Zabuza no entendería la mecánica detrás de la técnica. Teóricamente, el arte samurái es una combinación de esgrima y taijutsu en términos de categorización ninja. Naruto desarrolló sus habilidades a partir de maestros de diferentes disciplinas antes de fusionarlos. Zeta Sojiro por su Shukuchi y movimientos rápidos, mientras que Iko Seijuro en el manejo de la espada y el acondicionamiento físico. Normalmente, las artes de diferentes disciplinas serían difíciles de usar juntas, pero sorprendentemente las dos se complementan entre sí. Como resultado, en lugar de ver una furia de movimientos, solo se lo vio dando un solo paso deslizándose por el campo. Concepto similar a las ruedas de un vehículo en el que la rueda a veces gira en reversa incluso si iba en la misma dirección. Combinado con su velocidad natural, su forma parecía una forma de movimiento suave y conectado. Al mismo tiempo, también eliminó sus posturas y movimientos previos al movimiento, haciendo que su ejecución pareciera muy repentina. En cada acción siempre hay un punto de partida, como cuando lanzas un puñetazo, normalmente retirarías el puño antes de lanzarlo. Lo mismo al correr, tu cuerpo siempre se ajusta automáticamente antes de llevar toda la potencia a las piernas. Estos eran conocimientos simples y básicos sobre cómo los combatientes predicen el próximo movimiento de su oponente y por qué los samuráis se vistieron con túnicas para ocultar sus intenciones. Naruto, sin embargo, logró ocultar todos sus movimientos de preparación e inicio, junto con su velocidad, apareció casi instantáneamente frente a los dos. Para cuando su cerebro lo registra, él ya estaba siguiendo su postura de Batosjutsu que terminó con sus vidas en un instante.
Lo mismo para Kakashi y Zabuza, cuando lo encontraron, estaba envainando lentamente su espada hasta que se escuchó un clic. Solo entonces se dieron cuenta de lo que sucedió cuando los matones comenzaron a caer como marionetas con las cuerdas cortadas, su espada suelta alrededor del cuello del rehén. Cuando los cuerpos finalmente golpean el suelo, sus cabezas ruedan y les permiten sacar la conclusión correcta: muerte por decapitación. Fue irreal, ya que los dos veteranos sintieron que su tiempo se había detenido mientras miraban al espadachín con los ojos muy abiertos. Habían visto todo el intercambio y todavía no podían creerlo. Especialmente Kakashi, incluso usando su Sharingan, todo lo que obtuvo fue una serie confusa de imágenes secundarias. La postura final de Batojutsu la podía ver, pero la velocidad de la ejecución estaba más allá de los movimientos anteriores. Mientras Naruto protege a los dos civiles de la espantosa visión de sus secuestradores, Gato nunca se sintió tan asustado en su vida. Hace solo unos segundos, tenía 2 peones extra en sus manos y simplemente desaparecen como si nunca los hubiera tenido en primer lugar. Incluso con el ejército detrás de él, no sabía por qué estaba siendo presionado. En su mente, el pánico era todo lo que podía pensar. Sintiéndose muy asustado, rápidamente ordenó a sus hombres que mataran al espadachín. Necesitará más muros entre él y Batosai porque se siente muy vulnerable solo consigo mismo en primera línea. Después de un rato, Gato se preguntaba por qué nadie hacía nada. Enojado y frustrado, el magnate dio un paso atrás involuntario mientras agarraba al guardaespaldas más cercano y le ordenaba directamente que hiciera algo. Incluso está dispuesto a triplicar su bonificación si logran matar al maldito espadachín. Fue entonces cuando, para su horror, algo cayó sobre sus manos, tanto para su miedo como para su sorpresa, fue la cabeza del matón que acababa de agarrar. Aparentemente, el Batosai no esperó a que terminara su discurso y sin decir palabra se precipitó entre la multitud, matándolos a todos de una sola pasada. Solo los dos Jonins habían visto varios destellos de su espada mientras se deslizaba entre los mercenarios. Estos matones ni siquiera pudieron defenderse y tuvieron una muerte silenciosa. Todavía estaban de pie incluso después de que terminó el ataque, por lo que tanto Zabuza como Kakashi estaban tan conmocionados. Zabuza escuchó y vio al espadachín con grandes habilidades que puede cortar sin dañar los tejidos internos, por lo que mantuvo los dos lados conectados de forma remota. Por lo tanto, cuando Gato jaló a uno de sus hombres, provocó un cambio de peso y su cabeza decapitada comenzó a caer. Demasiado asustado, el enano cayó de culo mientras arrojaba rápidamente la cabeza solo para que el resto de su ejército cayera sobre él. Estaba horrorizado de que todos, uno de ellos, estuviera demasiado sin cabeza, lo que hizo que Gato gritara de miedo. No se detuvo ni siquiera cuando estuvo completamente enterrado bajo la pila de cuerpos sin cabeza. Tazuna se alegró de que tanto su hija como su nieto no sufrieran daños mientras los abrazaba con fuerza. Su pequeña unión mientras se tocaban se rompió rápidamente cuando el constructor del puente se sorprendió de que todo el pueblo apareciera. Habían llegado justo a tiempo para ver a Gato atrapando la cabeza de su guardia antes de ser enterrado debajo de ellos. Resulta que los secuestros de Tsunami e Inari no fueron sin testigos. Aparentemente, cuando los dos fueron tomados, encendió los instintos protectores dentro de los aldeanos mientras tomaban todo lo que podían y se preparaban para una pelea. Matar a uno de ellos puede infundir miedo entre ellos, pero llevarse a sus mujeres e hijos es demasiado para ellos. En cada uno de sus corazones, sabían que si no detenían a Gato hoy, él estaría allí para sus propios hijos mañana. Esta era la segunda vez que el espadachín vestido de blanco lo había salvado. Tazuna estaba muy agradecido porque sabía que incluso los ninjas que había contratado no podrían salvar a su familia. En cuanto a los ninjas, solo Kakashi, Zabuza y su apéndice sabían que el Phantom Batosai había dejado la escena hacía mucho tiempo. Zabuza estaba un poco enojado porque sentía que lo estaban tomando a la ligera. Si hubiera usado el mismo movimiento que tenía ahora, no había ninguna posibilidad de que pudiera haberse defendido. Sin embargo, Kakashi no está seguro de si debería mencionarlo en el informe de la misión porque definitivamente causará un gran revuelo en el consejo. Si no tienen cuidado, podrían comenzar otra guerra, solo porque el Batosai tiene una velocidad antinatural como su Yondaime. Había visto cómo la aldea adoraba a Sasuke. Si supieran que este espadachín podía contrarrestar su preciado linaje, podrían ser catalizadores para comenzar una cuarta guerra ninja que no pudieron terminar. Por lo que había visto, el hijo de Colmillo Blanco ciertamente no quería convertirse en enemigo del Phantom Batosai, sería como enfrentarse a su sensei solo que esta vez como enemigo.
Además, no quería que él mismo fuera la razón de otra guerra, por lo que está en conflicto. Afortunadamente, todos sus genins estaban ocupados, por lo que ninguno de ellos fue testigo de los verdaderos poderes del espadachín. Dado que tanto Sasuke como Sai estaban inconscientes, no vieron nada. En cuanto a su única alumna, estaba demasiado ocupada y lloraba impotente por el último Uchiha porque pensaba que estaba muerto. Una vez que todo se calme, los ciudadanos de Wave finalmente podrán regocijarse de estar libres de las garras de Gato. Rato fue llevado al pueblo por justicia y luego fue asesinado por Zabuza antes de irse. Mientras que el ninja fue contratado por el enano, ya que rompió su contrato, entonces el ex ninja de la niebla no tenía motivos para quedarse con el suyo. Más tarde, Zabuza volvió a darle al pueblo la mitad del dinero de Gato. Todo lo que pidió a cambio fue que matara al empresario corrupto. Todos pueden tener rencor contra el pequeño magnate, pero como dijo Zabuza, deberían dejar el asesinato a los profesionales. Al final, había realizado el acto y todos aplaudieron cuando su torturador finalmente murió. En honor a su salvador, llamaron al puente el Gran Puente Fantasma y Tazuna ni siquiera protestó. Estaba eternamente agradecido, se arrepiente de no poder agradecerle personalmente. No solo salvó a su país, también restauró su fe y la de Inari. Tazuna no sabía cómo ni cuándo lo conoció su nieto, pero agradecido por sus acciones que lo cambiaron. En cuanto a Zabuza y su aprendiz, se fueron rápidamente después de que se resolvió el asunto de Gato. Parece como si tuvieran prisa. Kakashi los había visto irse, por lo que su equipo puede descansar con un poco de tranquilidad ya que todas las amenazas ahora abandonaron el país. El equipo al menos puede enfocar su tiempo para recuperarse. Pasará otra semana antes de que puedan regresar a Konoha y Kakashi tuvo mucho tiempo para escribir su informe. Kakashi había mirado a Sai porque sabía que él es parte de Road, por lo que eventualmente informará al consejero Dazón. Si el caso se plantea en la reunión del consejo, el Hokage tendrá un día de campo. Sin embargo, sin que tanto el Sandaime como Kakashi lo supieran, Danzo ya había probado sus manos con el espadachín para que no se involucrara aunque se mencionara en la reunión. Habiendo perdido algunos equipos de sus agentes por él, no tiene prisa por encontrarse con el escurridizo espadachín. Cuando Kakashi logró informar al Hokage, también acordó omitir la parte de la entrada Batosai. Si se sabe que un samurái rebelde es más rápido que Yellow Flash Teleaz, habrá un alboroto y una demanda irrazonable de que lo capturen. Lamentablemente, la mayoría de ellos todavía estaban delirando, su aldea sigue siendo la más fuerte. Muchos no podían admitir o ver la verdad que ya no eran los mejores ni los más fuertes. El Hokage tuvo que trabajar muy duro para mantener la estabilidad tanto dentro como fuera del pueblo. No hay duda en la mente de ambos, Konoha no podría manejar una amenaza potencial que podría rivalizar con el cuarto Hokage. El Sandaime puede ser el más fuerte cuando estaba en su mejor momento, pero ahora es demasiado viejo y cualquier batalla importante probablemente sería la última. Contra alguien que puede confundir incluso a Sharingan, sería la ruina de Konoha si alguna vez intentan luchar contra alguien así. Fue la razón por la que Iwa se puso de rodillas y perdió la guerra. Si quieren evitar futuros conflictos, sería mejor desviar la atención de Batosai y esperar que no visite a Konoha. Desconocido para los dos, el Phantom Batosai nunca pondría un pie en Konoha porque, de hecho, es Naruto Uzumaki. Se fue de Konoha por una razón y sería el último lugar al que regresaría. Especialmente después de todo el esfuerzo que hizo para irse, puedes estar seguro de que no tendrá prisa por acercarse a ellos. Examen Chunin en Leaf, invasión sin su propio Jinchuriki, el pueblo tuvo que luchar contra dos titanes gigantes durante la invasión. Si bien el pueblo todavía tiene muchos ninjas de élite, no fueron rival para el tamaño colosal de Shukaku y la invocación de Snake Sanin. Dado que el Hokage estaba enfrascado en combate con Orochimaru y enfrentándose a otros dos Hokages, no pudo ayudar a defender la aldea. Solo Jiraiya es capaz de detener a los dos, y como no puede estar en dos lugares a la vez, solo puede luchar contra un titán tras otro. Para entonces, una cuarta parte de la aldea fue destruida y muchos ninjas murieron a causa de ello. Después de derrotar a Gaara, Jiraiya se fue inmediatamente para combatir a la otra invocación gigante antes de que pudiera aplastar la aldea por completo. Los hermanos Sand usan eso como una oportunidad para agarrar a su hermano pequeño y rápidamente se van a Suna. El trabajo se terminó ya que no hay mucho que puedan hacer. Cuando Toad Sanin finalmente regresó a la arena, ya era demasiado tarde. Su ex compañero de equipo se había retirado y el Sandaime ya estaba muerto. Con su Jinchuriki derribado y sin Kage para liderarlos, los comandantes de Suna ordenaron la retirada.
Gracias al espectáculo en la invasión, todos los demás pueblos conocían la debilidad de Konoha. Eran el único pueblo importante sin un anfitrión demoníaco, al menos no entrenados, y lo escondían. Posteriormente, Konoha exige a Suna que pague por todos los daños con la amenaza de terminar su alianza. Lamentablemente, debido a la invasión fallida, no solo Suna sino todos los demás pueblos sabían que Konoha no era tan fuerte como decían ser. No hubo mucha respuesta de su aliado vecino, de hecho, no fue hasta unos meses después que Konoha obtuvo algo. Desafortunadamente, no fueron buenas noticias. No solo no obtuvieron lo que querían, sino que Suna culpó al ninja desaparecido de Konoha, Orochimaru, quien no solo mató a su líder antes de la invasión, sino que asumió el liderazgo de su aldea y envió a sus shinobis a la muerte. Dado que Suna tuvo parte de culpa por no haber visto esto antes, se ven a sí mismos como víctimas y culpan parcialmente a Konoha por hacer el Sannin. Creían que fueron arrastrados a los problemas de Konoha debido a la disputa entre maestro y alumno entre Sandaime y Orochimaru. Sin embargo, escribieron en la carta, están dispuestos a permanecer como aliados con ellos al ver que el daño fue causado por quien considerarían un tercero. Además, Suna les recordó que con ambas aldeas debilitadas, sus aldeas rivales y Waikumo son sus verdaderos enemigos. Desde el trágico evento, deberían reconsiderar sus alianzas en lugar de enfrentarse. Además, para restablecer el equilibrio, Suna ya había iniciado conversaciones con Takigakure, Waterfall Village, y ambos acordaron una alianza en caso de un ataque no provocado. No era ningún secreto que todos los servicios de inteligencia de las aldeas sabían que Takigakure tenía el Biju de 7 colas en su poder. Por lo tanto, era un mensaje oculto para Konoha diciéndoles que habían encontrado otro compañero para que la alianza entre ellos ya no tuviera tanto peso. Los aldeanos pensaron que le hicieron un favor a Konoha por deshacerse de su Jinchuriki, pero en realidad condenaron a su aldea. Trágicamente, Konoha no puede darse el lujo de perder ninguna alianza, por lo que Suna no tiene nada que perder. Si Konoha rompe la alianza, entonces Takigakure tendría que elegir un bando, obviamente favorecerían a Suna sobre ellos, de lo contrario, no habrían firmado la alianza en primer lugar. En este momento, Konoha es muy vulnerable, especialmente frente a otros pueblos importantes. Lamentablemente, el pueblo que alguna vez fue el más grande a los ojos de otros pueblos era el más débil de los 5. Sin Yondaime, Iwa sería el número 1 en su lista de amenazas, mientras que Kumo, aunque ambicioso, aprovecharía cualquier oportunidad para robar una de sus orgullosas líneas de sangre Yuga. Sus varios intentos en el pasado por sus atrevidos secuestros no eran un secreto para nadie con una buena red de espionaje. Su primer intento fue en Kushina Uzumaki, casi tuvieron éxito, pero fallaron solo por la persistencia de Minato Namikaze. Todos los miembros del consejo recuerdan el segundo intento contra el joven heredero Hyuga, ya que tuvieron que sacrificar una rama Hyuga solo para evitar que ocurriera una guerra. Sin embargo, el peor impacto fue que ambas aldeas tenían 2 Jinchurikis en su rango que estaban muy bien entrenados. Todos eran al menos Jonin y los 2 de Iwa incluso lucharon durante la última guerra. No importa cuán grandes fueran los ninjas, nunca son rivales contra las 9 grandes bestias demoníacas. Especialmente cuando los Jinchurikis tenían el control total, se convirtieron en amenazas aún mayores en los campos de batalla. Incluso sin su anfitrión, una bomba Biju era todo lo que necesitaban para acabar con una aldea oculta completa. Era la razón por la que cada pueblo tenía al menos un Jinchuriki, porque eran los que defendían su pueblo en caso de que se usara una bomba Biju. A los ojos de los daimyos y señores influyentes, siempre serán los seres colosos los que representen el poder y la estructura. Fue así como los ninjas obtuvieron su estatus e independencia por primera vez, lo que les permitió gobernar sus propias aldeas. Por lo tanto, no importa cuántos ninjas famosos tenga Konoha, sin un Biju, el otrora gran pueblo no era nada especial a sus ojos. Era un sistema injusto, pero también fue lo que hizo famosos a los Sannin por sus invocaciones gigantes. La última información de Jiraiya encontró que tanto Iwa como Kumo, por alguna razón, habían retirado sus contenedores Biju detrás de los muros de su aldea. Nadie sabía lo que estaban planeando, por lo que Jiraiya también se mantuvo dentro de la aldea porque necesitaban sus habilidades de sellado. Gracias a sus esfuerzos en la invasión de Suna y Saun, estuvo más o menos confinado en su propia casa. Tsunade Senju también fue traída de regreso como su quinto Hokage, fue amenazada literariamente con ser etiquetada como ninja perdida si decide no regresar a la aldea. Por lo tanto, por el bien de ella y de su asistente Shizune, se vio obligada a tomar el puesto de líder.
Desafortunadamente, ambos Sannin sabían que una sola bomba Biju era todo lo que necesitaban para acabar con la aldea completa. No importa si tienen 2 o 3 Sannins, no haría ninguna diferencia. No tuvieron el corazón para advertir al consejo, pero la mayoría de los shinobis lo sabían y lo sospechaban. Como ninjas, solo pueden esperar lo mejor y continuar luchando para proteger su propio hogar. Fin del capítulo.